¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. En esta ocasión le pido que se quede con nosotros porque vamos a platicar con una mujer muy joven que ya terminó una maestría aquí en el Colegio de la Frontera Norte y también terminó una pasantía en este organismo tan importante que se llama CEPAL. Entonces nos va a platicar su vivencia, todo lo que ve en esta perspectiva y por supuesto creo que tendremos una conversación muy interesante. Quédese con nosotros, regresamos. Bien, pues hoy nuestra invitada aquí en Diálogos desde la Frontera, Sofía Tolentino Sierra, es maestra en Economía Aplicada y bueno, reúne este privilegio que a veces nos da la vida de haber estado en esta institución, en el Colegio de la Frontera Norte, y luego ir a hacer una pasantía en la CEPAL. Ella es veracruzana y bueno, le agradecemos mucho que nos dé su tiempo. Sofía, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Dime una cosa, a ver, cuéntame primero cómo fue, tú eres economista primero, eres licenciada en Economía, Sí. Luego tienes la maestría en Economía Aplicada. ¿Cómo es que te vas a la CEPAL y qué te ha representado, verdad, juntar esta formación aquí en el Colegio de la Frontera Norte y estar en la CEPAL? Bueno, más que nada, en el punto de los economistas, yo siento que en algún punto de la carrera perdemos ese sentido social, que tal vez al principio lo teníamos, y al entrar en una maestría en Economía Aplicada, yo me voy más a los números. A mí me encantan las matemáticas y la estadística, y mi tema de investigación aquí para titularme de la maestría fue crecimiento y pobreza. Fue un tema muy social y al leer toda la literatura que había, justo me encuentro con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL. Y ellos tienen una escuela que ven desde el punto de vista la economía, pero también la parte social. Y una historia representativa de América Latina es justamente ese problema de la pobreza y el bajo desarrollo social. Entonces, desde ahí entra mi motivación para poder entrar a una pasantía en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y bueno, te aceptan, te vas y dime qué pasó contigo. Bueno, me aceptan y justamente ahí creo que fue el punto de flexión de mi vida o en el punto del trayecto de la maestría donde vuelvo a encontrar ese sentido social en la economía, de que no solamente son números, no solamente estamos haciendo estadística, no solamente vemos cómo se va desarrollando, el PIB, lo que generamos y todo eso, sino también que nosotros experimentamos con las personas. Claro. Porque sí, porque ahorita que dices tú, no solamente son números. Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, el incremento de precios en la canasta básica y que subió la cebolla y que subió esto, dan la estadística así fría, pero cuando se aplica a una persona que gana un salario mínimo o que gana 2 salarios mínimos o que está en la informalidad, en fin, es muy diferente la connotación y la aplicación de ese conocimiento. Exactamente, y yo estudié en la universidad en el centro del país, en Puebla, y las investigaciones que se hacen ahí es más que nada a nivel macro, y vemos estos lados, este lado macro de la economía donde damos este dato, el índice de precios subió, la inflación subió, y cómo nos afecta a México, pero no vemos exactamente cómo afecta en un hogar, que la jefa de familia es mujer. Y que tiene un trabajo, que tiene 2 hijos, que también se dedica a la casa y también al trabajo. Entonces, esa parte social como que se había perdido en el trayecto de la carrera de economista. Y lo vuelvo a encontrar en la CEPAL. Y a un grado mayor, porque no solamente estoy viendo un hogar, sino también para América Latina. Y sí, países del Caribe que a veces están también olvidados. Solamente se habla de América Latina, pero también hay países del Caribe que están en un desarrollo bajo y no se hace investigación sobre ellos. Fíjate que sí, acabas de decir un enfoque muy importante porque hay países que ni siquiera los hacemos en el planeta, ¿verdad? En América Latina y significan... Y algo muy importante, Sofía, el comparativo de lo que es ser pobre. Por ejemplo, en Brasil, en México, en Argentina, en Venezuela, probablemente me van a decir, pues es lo mismo. No. Quizás no,
¿verdad? Es diferente y creo que ese cuadro comparativo te lo permitió la CEPAL. Sí, justamente ese cuadro comparativo fue muy importante también en mi tema de tesis, porque la política social que se va a llevar en cada país va a depender de eso. No es lo mismo ser pobre, aquí que estamos en la frontera, no es lo mismo ser pobre en Tijuana que ser pobre en San Diego. Entonces, tan cerca que estamos, pero las diferencias son grandísimas dependiendo de las características del país en el que estamos. Entonces, y bueno, por ejemplo, tú me dices, estudiaste tu licenciatura en Puebla, eres originaria de Veracruz. ¿No es lo mismo tampoco ser pobre en Puebla que en Veracruz? Tampoco. Entre regiones, aún así, México es tan heterogéneo que las regiones del sur con el norte siempre han tenido esa discrepancia entre las dos, ¿no? Entonces sí, no es lo mismo ser pobre en el sur del país que en el norte del país. Sofía, llama mucho la atención y sorprende que eres una mujer muy joven, ya con esta maestría, ya con esta, vamos a decir, experiencia vital, aunque haya sido una pasantía de 3 meses, pero bueno, yo creo que se absorbe un conocimiento que es muy vital. Viendo hacia el país, hacia estos niveles de pobreza y todo, dime una cosa, ¿qué te motivó a llegar a este nivel? Además me decías que quieres, tu mira es trabajar en un organismo que es muy importante para México porque maneja todas las estadísticas en todos los rubros, en todas las áreas, y siempre que dicen INEGI, son palabras mayores. Sí, bueno, más que nada es justamente eso, porque INEGI recolecta datos, pero también es investigación. Y esas investigaciones a veces no se logra o no tienen gran alcance en la sociedad, porque INEGI, aparte de recolectar datos, tal vez recolecta a nivel los censos, que nosotros por eso lo conocemos, la mayoría de las personas, pero también recolecta datos de empresas y hace investigaciones sobre eso. Entonces, igual se puede tener un alcance mayor a todas esas investigaciones que no se leen. Y bueno, además tú eres originaria de una ciudad que es muy importante porque estamos hablando de petróleo, estamos hablando de esta parte tan vital que tiene que ver con la economía de México y que significa un reto muy importante para las administraciones, tan solo ahorita que se termina esta administración del presidente López Obrador y el reto para la que sigue en materia petrolera. Tú eres originaria de Coatzacoalcos. Sí, justamente el reto yo creo que sigue es que en economía tenemos un gran debate, el debate de que puede existir crecimiento económico sin desarrollo. Y yo creo que las ciudades del sur de México y más que nada de Veracruz, que alcanzan un PIB alto por las industrias petroleras que hay, no se logra alcanzar a la sociedad por el desarrollo. Justamente este debate económico de que a mayor crecimiento igual el desarrollo va bajando, porque es muy desigual. Sí, o sea, lo que acabas de decir, bueno, pues sí, tienen petróleo y, ¿verdad? ¿En qué significa, qué ha significado para el desarrollo de la sociedad que habita el lugar de donde tú eres originaria? Exacto, entonces yo creo que el reto importante en la industria petrolera y más que nada en cualquier industria ahorita en México es buscar que se llegue a ese desarrollo igual y justo para todos. Sí, no pasa lo mismo en otros países, o sea, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Dubái, que han implementado su riqueza, la riqueza petrolera en un nivel de vida que no nos lo podemos imaginar, ¿no? Y bueno, está el ejemplo también de Venezuela, donde llegaron a tener un estándar de vida muy alto precisamente por el petróleo, ¿no? Y que detrás de todo lo que está pasando, pues es la propiedad de este recurso tan importante. Sofía, me parece que vamos a hacer nuestra primera pausa. Quiero decirte que estoy muy impresionada con tu preparación y el ver a una persona que sabe perfectamente bien lo que quiere a los 26 años de edad. Entonces vamos a hacer pausa y vamos a regresar con más de este Diálogos desde la Frontera.
Pues continuamos en esta conversación con nuestra invitada de hoy, Sofía Tolentino Sierra, la maestra Sofía Tolentino Sierra. Y bueno, hablábamos, cerramos nuestro primer segmento con esto del petróleo. Dime una cosa, en los estudios, lo que tú pudiste ver en la CEPAL y en esta evolución de la economía y del planeta, donde parece ser como que todo el mundo dice que ya nos estamos alejando de la economía petrolizada y todo eso. ¿Qué piensas y cómo lo observas? Y también en ese sentido, ¿qué fue lo que más te impresionó de tu pasantía en la CEPAL? Bueno, respecto a la primera pregunta, justamente yo creo que me tocó un buen momento para hacer la pasantía en la CEPAL, porque la CEPAL hace cada año un estudio económico. Y en la división en la que estuve, que fue Desarrollo Económico, era la encargada de hacer ese estudio. Entonces pude estar involucrada en la creación del estudio, en la elaboración de los temas y también aprender demasiado de eso, de cómo es que en una institución internacional hay tantas divisiones, porque a pesar de que hay una sola división, que era la División de Desarrollo Económico, había unidades dentro de esa división. Y cada unidad hacía algún tema y al final se complementaban todos para lograr ese estudio económico. Entonces, un factor importante ahí que pude notar es la unidad en la CEPAL. La unidad que tienen tanto como economistas y como los temas se relacionan entre sí. Y justamente el tema fundamental de este estudio fue el cambio climático. Muy interesante, que hoy en día es un tema importante y relevante en todos los países, el cambio climático, no solamente para América Latina, sino para todos. Y cómo impactaba eso a la actividad económica. Y justamente lo más importante o la conclusión más importante de ese estudio económico es que si no se hace nada, se van a perder 43 millones de empleos en América Latina y el Caribe. ¡Wow! 43 millones de empleos, sí, Dios mío. Es grandísimo. Sea, impresionante. Ajá. Es impresionante y también es impresionante que damos esa cantidad, pero el trabajo que hubo detrás de ese estudio económico fueron meses de estar con proyecciones, buscar también las estadísticas, porque yo me preguntaba al estar en la CEPAL también, esos países del Caribe no tienen las estadísticas tal vez tan recurrentes en todos los años y también ahí entra un poquito la disyuntiva de cómo poder hacer investigación con lo que tenemos, ¿no? Porque no todos los datos están. Y por eso también es mi motivación de trabajar en el INEGI aquí en México, para saber cómo están las estadísticas en México. Oye, Sofía, y me quedo pensando, bueno, a veces uno piensa que, hablaste de cambio climático, y a veces uno se pone a pensar que estos lugares donde se estudia de una manera tan directa y tan organizada como la CEPAL, sí hay una especie de semáforo, ¿no? En donde se pone en rojo en las partes donde se puede empezar a detonar esta consecuencia del cambio climático, que uno no puede imaginar que haya personas que todavía lo ignoren o piensen que no es importante cuando hasta altera los vuelos, ¿no? Ya ves que las turbulencias de los aviones tienen que ver con el cambio climático. Entonces, dime una cosa, hay una, por así decirlo, en una interpretación fuera de una semaforización en donde uno vea que hay alerta amarilla, alerta roja y quizás zonas que son menos vulnerables a esto del cambio climático. Bueno, creo que ahí radica justamente los datos, porque no hay tantos datos sobre el cambio climático y cómo podría afectar, no sé, a las regiones que se dedican a la agricultura, que son los que posiblemente se vean más afectados en cuanto a la actividad económica del cambio climático, pero sí, un punto importante de que los datos que tenemos o los datos que se manejan a nivel nacional no nos pueden dar como cierta... no sé cómo se podría decir. ¿Previsión? Ajá, previsión para dar como un semáforo que sea realmente factible. Y sobre todo en cuanto a todo lo que conlleva un cambio radical. Tú eres maestra en economía aplicada, pero hablo de educación ambiental, hablo de una serie de transformaciones de nuestra propia forma de vida. Claro, porque aquí en México, ahorita lo estamos viendo en Ciudad de México, que están las inundaciones, en Nuevo León, que también fueron las inundaciones hace algunos meses, ¿no? Y no se venía viendo. Yo estuve en Santiago de Chile, que es donde está la CEPAL, y también justamente me tocó la época en que era la peor lluvia en 20 años. Y cuando llegué me decían, aquí no llueve, aquí casi no llueve.
y no sé, 2 meses después, la peor lluvia en 20 años y también justamente la ciudad no está preparada para eso, ¿no? Así como aquí en Tijuana, que se pronosticaba hace algunos meses un huracán. Sí, me acuerdo. Sí, entonces el cambio climático nos afecta a todos y nos llega de manera imprevista. Sí, de hecho, en fecha reciente estuve en la Ciudad de México y dicen los capitalinos, ya no sabemos cuándo es temporada de lluvias. O sea, porque las fases de lluvias que normalmente se tenían, ahora sí que cuantificadas o calificadas, desaparecieron y ahora llueve en el momento que menos se lo imaginan y con una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el cambio climático. Sí, exacto. Y en las personas que se dedican a la agricultura es mucho peor, si no saben cuándo es la temporada de lluvia, cuándo les tocaría sequías. Entonces, no planifican. No se planifica, exactamente. Oye, Sofía, dime una cosa, y aparte de esto, bueno, qué interesante lo del cambio climático desde el punto de vista de la economía. Eso que tú viste ahí en la CEPAL, ¿algo especial que te haya llamado la atención? Es justamente rescatar esta parte social que yo pensaba que a veces entre más ibas creciendo como economista, se iba perdiendo, pero llegar a una institución internacional y ver que no es así. Realmente sí está ese lado social que los economistas siempre buscamos, porque algunos pensarán que tal vez somos números, somos estadística, pero sí vemos ese punto social y esos números nos están dando como algo hacia una problemática que queremos atacar. Y claro, siempre desde el punto de vista social. Decía yo al principio de nuestra conversación que se unen dos instituciones muy acreditadas. ¿Tú crees que por parte de la CEPAL obviamente tuvo una influencia que tú fueras egresada del Colegio de la Frontera Norte? Yo creo que sí. Una, porque estar en la frontera creo que te cambia tu perspectiva de investigación a estar en el centro o en el sur del país. Estar en la frontera creo que te llegan un poquito más los problemas sociales que puede tener México. Y también creo que vemos más de cerca cómo es que esta economía que tenemos aquí al ladito gigantesca también llega a afectar a las decisiones que tomamos aquí en México de manera económica. Oye, y algo muy importante, cuando hablábamos hace rato de pobreza, la vulnerabilidad que tiene aún una economía tan, por así decirlo, llevada en estándares muy altos como la de California o la de San Diego, y donde pues últimamente hemos visto un crecimiento de la población en condición de calle, ¿no? Porque no tienen para pagar rentas y todo eso. Entonces es algo que también unifica, sea la zona, por así que la frontera pobre junto a la frontera rica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A lo mejor tú que eres economista no estoy diciendo bien los términos, pero eso también resulta muy interesante. Sí, claro, resulta muy interesante porque en Estados Unidos me parece que es la sociedad en que vive en carros. Entonces, tanto es la renta que es altísima que no logran poder sustentarse, ¿no? Y es lo que veníamos platicando de que no es lo mismo ser pobre aquí en México que ser pobre en Estados Unidos. Porque aquí en México, tal vez en las zonas rurales, a los que se dedican a la agricultura también tienen para autoconsumo, ¿no? Entonces sí, no es lo mismo. Bien, creo que vamos a hacer pausa y regresamos con la tercera parte de esta conversación hoy en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues seguimos con esta interesante conversación con esta maestra en Economía Aplicada. Háblame un poco de tu tesis. Fíjate que he visto y me ha interesado mucho el tema de las tesis de todos estos alumnos que son brillantes, como es el caso tuyo, y que aportan este conocimiento que se queda en una tesis, ¿no? Tú has hablado a lo largo de nuestra conversación de que la economía no solamente son la frialdad de los números o de las estadísticas, sino la relación con la sociedad. ¿Eso fue lo que te interesó cuando estudiaste tú esta carrera? ¿Y cómo elaboraste tu tesis? ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Sí, cuando decidí estudiar economía, sí me interesaba ayudar a la sociedad desde el punto de vista de que los números pueden representar algo. No solamente son números. Sí. Y de ahí mi tesis tuvo sus momentos, ¿no? Fue un vaivén de emociones y también de experiencias, y más que nada porque me moví, ¿no? Tuve esta pasantía de 3 meses y yo creo que la pasantía me ayudó más que nada en la elaboración de la tesis. Ese fue mi punto, porque me pude concentrar más al momento de que tenía, no sé, como toda esa unidad de que todos estábamos trabajando, tal vez en maneras o en enfoques diferentes, pero al final se unificaban, porque es lo que tiene la economía. Será tal vez economía laboral, economía de migración, pero al final tienen algo en común. Entonces, justamente esta pasantía en la CEPAL me ayudó demasiado para elaborar la tesis, y más que nada la biblioteca. Yo quedé enamorada de la biblioteca de la CEPAL, porque un punto importante que me decía mi directora al escribir, al hacer mi narrativa de la tesis, fue: rompe paradigmas, me estás escribiendo muy economista. Entonces, en ese punto fue que empecé a leer a sociólogos, antropólogos, no solamente economistas, y me ayudó a saber cómo, porque ese tema de pobreza es tan complejo que no podría decir una persona es pobre porque gana menos de esto, sino también ver qué representa una persona que está en situación de pobreza. Es que esa parte me parece medular, porque hay quienes tienen un criterio tan estructurado que piensan que hay personas que nacen para ser pobres. Exacto. Y eso me parece verdaderamente, bueno, a mí como periodista me parece algo impresionante que alguien piense esto, ¿no? Y a ti, desde este punto de vista, bueno, pues hay un antes y un después en la cuestión de la CEPAL, ¿no? Exactamente, porque justamente los libros que tienen los encontraba yo desde en línea, desde la biblioteca de CEPAL en línea, y ya fui a la biblioteca y encontraba ya los libros en físico y me los ponía a leer, y veía que este tema de la pobreza se ha estudiado desde mucho antes, 1901, y muchos economistas, o sea, no solamente sociólogos o antropólogos, sino economistas que también le daban ese sentido social a la pobreza. Y ese creo que fue lo mejor que puedo, o sea, la biblioteca de la CEPAL es grandísima y tiene tantos libros que las personas que están en Santiago tal vez no se dan cuenta de que existe ese número de libros y esa diversidad en la CEPAL para que puedan acceder a ellos. Ese acervo. Oye, Sofía, y en ese sentido, la paradoja de, pues creo que ahora es más estudiado todo el mundo y la sociedad desde el punto de vista económico, y hay más pobres. Claro, ha crecido la población del planeta y todo, pero digamos en una regla de 3 de relación, o sea, los niveles estratosféricos del crecimiento de la pobreza son realmente dignos de decir, pues, ¿qué está pasando? Exacto. ¿Qué está ocurriendo? Creo que ese también fue mi punto al escoger el tema, porque sí se ha estudiado desde varios años y tal vez se han dado posibles soluciones desde la economía, pero seguimos en esta disminución tal vez en un año y al año siguiente vuelve a subir, en este vaivén de subidas y bajadas de la pobreza. Entonces, ¿cuál es la solución que puede hacer que sea sustentable esta bajada de la pobreza? Bueno, pues tenemos muchas esperanzas, porque una persona tan joven como tú seguramente va a aportar en la materia de este conocimiento. Y bueno, de Veracruz a Tijuana, de Tijuana a Santiago de Chile, y por lo que me dices, tu expectativa es la Ciudad de México y sí, el INEGI. ¿Es competido el ingreso al INEGI? ¿Es muy competido? Creo que como todas las instituciones es competitivo, al igual que en la CEPAL, pero es el punto de encontrar desafíos en la vida y motivarse, ¿no? Volvamos a la CEPAL. Me interesa, hay
esta unidad que tú dices y estas áreas de estudio en que se divide, ¿cada cuándo o es un estudio anual? Tú dijiste el cambio climático ahorita es el tema más importante. ¿Después del cambio climático? Bueno, no lo podría decir con certeza porque es dependiendo de cómo se van dando las economías y lo que se va viendo desde las economías. Desde el punto de vista estrictamente económico. Y pues en ese sentido del estudio de la economía, los economistas debieran tener un papel más relevante en las administraciones y los gobiernos. Aparentemente sí los hay, pero creo que eso es una falacia, ¿verdad? Como que sí están los economistas, pero no. Más que nada son como un referente, pero un poco al margen de las decisiones importantes en las administraciones, o no sé cuál sea tu punto de vista. Bueno, yo considero que los economistas tenemos como tal nuestra función de velar también por las estadísticas que nos estén dando desde la forma empírica qué es lo que está pasando en el país también. Porque, como decía, los números no son números, sino también nos refleja esta radiografía de cómo está México o cualquier otro país, ¿no? Entonces, dependiendo de la radiografía, son las decisiones que se toman desde la administración que esté en ese año. Sí, y recuerdo las frases más importantes de las campañas políticas de los líderes latinoamericanos y siempre ha sido una parte medular de su discurso la pobreza. Pero bueno, pues la pobreza ahí está afectando a círculos muy importantes y de alguna manera, antes de cerrar esta conversación, Sofía, desde tu punto de vista, con tu tesis, con tu experiencia en el CEPAL, ¿detiene el progreso esa pobreza? Llega a detener el progreso porque yo justamente en mi tema de tesis relaciono que la pobreza no es solamente un problema en solitario, también existe la desigualdad aunado con la pobreza. Y esa desigualdad sí afecta al crecimiento económico, porque que tenemos esta desigualdad no somos iguales entre todos y hace que también disminuya el consumo. Entonces eso sí nos afecta en algún punto al crecimiento del país. Al crecimiento y al desarrollo. Y tú dices que es el debate. Porque es una desigualdad, obviamente el desarrollo no es justo y no es igual para todos. Pues mucho éxito, queremos saber de ti y qué pasa si ingresas a INEGI para que también alguna vez regreses y volvamos a tener una conversación. Felicidades, muchas ¿verdad? Gracias. Porque pues realmente te falta mucho y ya llevas mucho avance. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Diálogos desde la Frontera y hablarnos de tu vivencia. Y yo quiero agradecer, como siempre, a este hermoso equipo que hace posible este programa. Óscar Ochoa, nuestro coordinador de video, y Leonardo Barajas y Yareli Núñez, nuestros también muy queridos becarios. Gracias y bueno, pues lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.